Hoy en Previso para Clave queremos hacer una retrospectiva de la historia de la Policía Nacional. Desde aquella Real Cédula firmada por Fernando VII hasta prácticamente nuestros días, en la Edad Moderna. Queremos hacer un recorrido a lo largo de sus 197 años de historia. ¿Nos acompañáis? Nuestro rey, su católica majestad, don Fernando María de Paula Domingo Vicente Ferrer Antonio José Joaquín Pascual Diego, Juan, Nepomuceno, Genaro, Francisco Xavier, Rafael, Miguel, Gabriel, Calixto, Cayetano, Fausto, Luis Ramón Gregorio, Lorenzo, Jerónimo de Borbón, o resumiendo, Fernando VII, también conocido como el deseado o el rey felón, depende a quién se le pregunte, tuvo a bien sancionar un 13 de enero del año de nuestro señor de 1824 una real cédula que creaba la Superintendencia General de la Policía del Reino, fijando así la fecha en la que podemos considerar el nacimiento de la Policía Española. Una de las primeras y principales funciones de aquella policía era el hacer llegar a su majestad la opinión y las necesidades de sus pueblos. Recordad, ¿por qué hablamos de sus pueblos? En 1824, España, aunque en decadencia, seguía siendo un enorme y vasto imperio, en el que aún no se ponía el sol, de momento. Pero al que ya se le habían marchado a casa sus hijos sudamericanos, gran parte de ellos, quedando tan solo una parte de la provincia de Charcas en la actual Bolivia, que tan solo tardaría un año más en seguir el camino del resto de los virreinatos. Pero eso es otra historia. Como decíamos, y viendo todo lo que se había cocido con Pepe Botella, José I Bonaparte, sí, el hermanito de Napoleón, esos simpáticos franceses que mientras paseaban por España camino de Portugal, descubrieron que aquí se vivía muy bien y decidieron quedarse. Y tanto les gustó que cogieron y hasta pusieron su propio rey, teniendo que salir el nuestro, el felón o deseado, lo dejamos a vuestra elección, a toda Bastilla de su reino. No fuera a ser que al francés le diera por utilizar la guillotina, que de eso sabían un poco. Y claro, el bueno de Fernando quería, aparte de conocer esa opinión, saber de la necesidad de su pueblo y que le hicieran llegar los medios adecuados para reprimir el espíritu de sedición, extirpar a los elementos de la discordia y desobstruir todos los manantiales de prosperidad. Vamos, que quería todo de su gusto. Algunas otras funciones de aquella primera policía eran tan variopintas tales como vigilar a los criados desacomodados, a los artesanos sin trabajo, a los individuos que no tengan bienes y ocupaciones capaces de mantenerlos, y a los que, aun teniéndolos, se crea prudentemente que no puedan sostenerse con ellos. Impedir que se coloquen tiestos, cajas u otros objetos de esta clase en ventanas, azoteas o tejados donde puedan caer y dañar a los que transiten por ellas. Obviamente, y como principal atribución, el mantenimiento del orden público. Eso es una máxima que se ha mantenido a lo largo de la historia de la policía española, cosa que se prioriza en nuestros días también, aunque las formas han ido variando desde aquellos inicios. Para que llegara a ese fin se debía recoger a los gitanos sin domicilio, a los mendigos aptos para trabajar y a los hijos prófugos de la casa paterna. O sea, que lo tenían todo atado y bien atado. Quizás a más de uno le venga a la memoria aquello de vagos y maleantes, o por lo menos de oídas. Como dicen los expertos, siempre hay que mirar al pasado con ojos del pasado. Hay que entender que las circunstancias del pueblo español del siglo XIX no son las mismas que las del XXI. Que aquello que ahora nos parece una aberración se daba por normal o muy normal en 1800. Imaginad, es como si sale de una de las puertas del Ministerio del Tiempo, nuestra famosa serie de la 1, el empecinado en la Gran Vía de Madrid en el año 2021, en plena pandemia del coronavirus. Vamos, el choque brutal cultural sería enorme. Pero claro, otro de los fines de la recién nacida Policía General era la de controlar y reprimir a la disidencia política. Otra, digamos, seña de identidad de las policías hasta la época moderna. Cabe recordar en este punto que tan solo unos años antes el rey había decidido fumarse el régimen constitucional que facilitó su vuelta al trono, ya que el temor a que las revoluciones que se daban por Europa, como ya hemos comentado en Francia, tuviesen un efecto de contagio en España. Y ya lo dice el refrán, cuando la barba de tu vecino veas cortar. Ese temor fundado de don Fernando no solo provenía de los políticos liberales españoles. Se añadía a que los Curros Jiménez de la época, sí, bandoleros y otros grupos armados, sembrasen el terror en caminos y pueblos alejados de la villa y corte de Madrid. El tema de la seguridad del reino había sido una especie de que cada uno se apañe como pueda y por su cuenta. Así, antes de la creación de la Policía del Reino, nos encontramos migueletes de rey en la Comunidad Valenciana, escopeteros voluntarios de Andalucía,
Escuadra de Balaguer, rondas volantes y serenos de Cataluña. Y los también conocidos celadores reales en localidades como Jaén, Castellón y otras provincias. Quizás son nombres que nos suenan de nuestros abuelos o de la cultura popular de la zona en la que nos hemos criado y han pasado la historia, y que por una razón u otra no nos terminan de sonar extraños. Con este batiburrillo de hombres encargados de hacer cumplir la ley, Su Majestad tuvo a bien unificar y nacionalizar el tema de la seguridad, cosa que creía que era imprescindible para poder erradicar o por lo menos controlar el tema de bandolerismo que asolaba España y era una de sus mayores preocupaciones. En algo que sí que nos parecemos los españolitos de hoy con los de ayer es con la polémica del centralismo madrileño. Y la España del 19 no era ajena a esta polémica. Y tal es así que Fernando VII dictó 2 reglamentos, uno para la Villa y Corte de Madrid y otra para el resto del país. Vemos que se daba cierta prioridad o mayor importancia a la capital del imperio que al resto de provincias. El peso del ejército a lo largo de nuestra historia ha sido y es muy grande. Y al igual que sucede hoy día con la Guardia Civil en la Ley 2/86, el rey dictó atribuciones privativas de la policía y otras adicionales que compartía con el ejército. Algunas tan curiosas como estas. Cuidar el orden en los lavaderos públicos. Formar padrones del vecindario de los pueblos. Control de españoles retornados del extranjero para que trajesen consigo el correspondiente informe de conducta política. Vamos, lo que podría ser el germen de lo que hoy día es la Brigada de Extranjería y Fronteras. Expedir los permisos necesarios para poder ejercer los españoles sus profesiones en las calles y plazas tales como cantarines, saltimbanquis o portadores de linternas mágicas. Ahí lo tenéis. Denunciar toda sospecha de enfermedad epidémica que amenace a los hombres y a los ganados. Vamos, digamos que una especie de policía pandémica que hoy hubiese venido muy bien. Se concibió la nueva normativa con un formato de corte urbano, centralizado y profesionalizado. Se pretendía proyectar el aparato policial existente en la capital a todos los territorios de la monarquía hispánica. Se contabilizaron en aquella normativa un total de 42 competencias, habiendo visto aquí tan solo alguna de ellas, y que pese a haber transcurrido casi 2 siglos desde su fundación, podemos considerarla como la piedra sobre la que descansa la actual Policía Nacional, aunque en su momento, y quizás no os coja por sorpresa, en aquel lejano 19 se desarrolló con más dificultades que aciertos, por falta de medios. ¿Os suena de algo? Parece que hay cosas que por muchos siglos que cambien, no cambian del todo. Tan pronto como en el 1835, tan solo 11 años después de su creación, un Real Decreto del 4 de octubre disuelve la Superintendencia General de la Policía, esgrimiendo para ello en el alto coste económico para el tesoro público de esta figura, habiendo sido creado el Ministerio del Interior. Vamos, que el tema de tocar aquí y allá no es algo contemporáneo nuestro. En 1840, la Regencia Provisional del Reino, en nombre de Su Majestad Isabel II, decretaba la abolición de la policía secreta, a instancias del Ministerio de la Gobernación, y prohibiendo hacer cualquier gasto con tal objeto. En fin, que a la hija le fastidia alguna de las primeras ideas con la que su padre creó la policía. En 1844 encontramos otra reestructuración de la joven Policía General del Reino, la cual se llamaba por ese año Cuerpo de Protección y Seguridad. La citada circular señalaba lo siguiente en cuanto a funciones, atributos, uniformidad, sueldos, etc. Y entre las nuevas disposiciones del decreto podemos encontrar cosas tan familiares como el nombramiento de comisarios de distrito en las capitales de distrito y celadores de barrio. Se establecerá un número de comisarios en cada capital en igualdad que los juzgados de primera instancia que existan. A su vez, se recogen también en los numerosos decretos la disposición de las comisarías, sus letreros y organizaciones, así como el sueldo de aquellos jefes que, por ejemplo, los comisarios de Madrid ganaban 140 reales, en las capitales de provincia de primera clase, 120 los de segunda y 80 los de tercera. Vamos, los complementos específicos y singulares que podemos ver hoy día en las nóminas de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad. Estos policías estaban permanentemente de servicio, así como debían de vestir un fajín con los colores nacionales, portar un bastón con empuñadura dorada y la inscripción comisario de distrito X, el que fuese, y a la hora de vestir un frac negro hasta la designación de una uniformidad reglada. Los celadores, o sea, los policías, vestirán frac azul, una placa y un bastón con puño de marfil y la inscripción celador de barrio. Aquellos mandos tenían una paga en Madrid de 40 reales, en las capitales de primera clase 35, segunda 30 y las de tercera 25. La dotación de los agentes por barrio era de 5, ostentando el empleo de cabo uno de ellos. Al igual que los jefes, estaban obligados por reglamento a vestir constantemente uniforme,
el cual consistía en una levita azul abrochada, 2 hileras de botones con el lema protección y seguridad, sombrero de 3 picos y sable pendiente de talí. En cuanto al sueldo mensual, los cabos gozaban de una retribución de 8 reales diarios y los agentes de 6. Vamos a avanzar y nos vamos al año 1848. Ya que no lo adivináis, pues sí, otro cambio de denominación. Otra Real Orden, esta fechada en Madrid el 6 de enero de 1848, dispone que lo sucesivo al personal del ramo de protección y seguridad pública va a pasar a denominarse Cuerpo de Salvaguardias. Su Majestad la Reina venía a decir lo siguiente, que como ese era el nombre, como se conocía a los policías en Madrid a modo uniforme, sancionaba que se llamasen así a todos los agentes del Cuerpo de Protección y Seguridad Pública en todas las provincias de las Españas. Recordemos que Isabel II también tenía un imperio. Por poco tiempo, pero lo tenía. Y como no hay cambio que se precie de nombre sin reestructuración acorde, en el año 1849 la reina dispuso que el Cuerpo de Salvaguardias de Madrid quede reducido a un jefe con un sueldo por su graduación militar, 20 cabos y 200 salvaguardias. Asimismo, se ha servido mandar Su Majestad que la ronda de vigilancia se compongan de un jefe, 4 cabos y 16 inhibidos de ronda, o sea, 16 policías. Así continuaremos hasta el año de 1852. En aquel año vamos a encontrar el Real Decreto, que crea el Cuerpo de Vigilancia y que con alguna pequeña modificación en su denominación llegará hasta el año 1941, siendo el periodo más largo desde el reinado de Fernando VII. Pero vamos a ver qué nos dice este Real Decreto. Para empezar, divide la Villa y Corte de Madrid en 2 distritos y dentro de estos 2 distritos en 89 barrios cada uno de esos 2 distritos. Este Real Decreto se quita de en medio a los comisarios. Su figura pasa a ser suplida por 2 inspectores de vigilancia, los cuales dependerán directamente del gobernador de la provincia y serán los jefes de todo en lo concerniente a la seguridad pública de sus respectivos distritos. Para ello, a estos inspectores se les asignará el número de auxiliares que para ello requieran. Estos serán los celadores, que serán los jefes de seguridad en cada barrio o barrios que se les designen y dependerán directamente del inspector de distrito. Había un total de 65 para los 2 distritos. ¿Qué nos hace falta para completar la ecuación? Los guardias, la base de todo, que en este Real Decreto se denominarán vigilantes. Por encima de todos ellos, y solo bajo la supervisión del gobernador provincial, se nombrará un comisionado especial de vigilancia, el cual se encargará de la supervisión de los 2 distritos conforme a las exigencias del servicio y solo ejercerá las atribuciones que el gobernador le confiera. ¿Queréis que hablemos de los sueldos de la época? Así a modo de curiosidad. Vamos a verlo. El sueldo de los inspectores era de 24.000 reales anuales, el de los celadores 7.000, el de los vigilantes 2.916, el del cabo de esta fuerza 3.276. Pero aquí viene el caso curioso y no os hemos olvidado. El sueldo del comisionado especial es de 20.000 reales anuales, menos que el de los inspectores. Curioso cuanto menos. Vemos que el sueldo ha empeorado respecto del Real Decreto de 1852, que cobraban un poco más. Digno de mencionar es que en este Real Decreto se recoge por primera vez los nombramientos de los funcionarios mediante Real Decreto. Establece un reglamento y dictamina la forma y uso de una placa emblema y categoría profesional a la que pertenece el funcionario. ¿Nos acompañáis a una intervención criminal de 1852? Pero no penséis en el homicidio de una persona en un callejón del Madrid de los Austrias o un asalto en el Raval barcelonés. No, vamos a tratar nada más y nada menos que un crimen muy típico de la época, un regicidio, el perpetrado contra la reina Isabel II. Como hemos dicho, era una cosa frecuente a lo largo del siglo XIX y primeros del siglo XX. Se llamaban por aquel entonces magnicidios o regicidios en grado de frustración, lo que a día de hoy llamaríamos tentativa, y que fue uno de los desencadenantes de la creación del Cuerpo de Vigilancia. Vamos a situarnos en contexto. Madrid, barrio de Atocha. Estamos a lunes, 2 de febrero de 1852. El presbítero y activista liberal Martín Merino y Gómez, quien acudió desde muy joven a la llamada del Señor, tanto como que a primeros del siglo XIX, pero que también la abandonó precipitadamente al estallar la Guerra de la Independencia contra el francés, para unirse a una partida de guerrilleros que tenían su ámbito de operaciones en la zona de Sevilla, continuando así hasta el fin de la contienda. Nuestro clérigo, al poco de terminar la guerra, se exilia en Francia debido a sus ideas liberales, lo cual es un poco contradictorio. Primero le hacen la guerra y luego te exilias en Francia. Nuestro cura Merino regresa a la patria de nuevo en 1821,
pero ya apuntaba maneras. Cuando tan solo un año después de su regreso es amonestado por increpar e insultar a su católica majestad Fernando VII. ¿Creéis que Merino se iba a quedar quietecito? Habéis pensado bien. Nuestro clérigo liberal, como buen liberal, tomó parte en los sucesos de julio. ¿Qué fueron los sucesos de julio? Pues básicamente un enfrentamiento entre constitucionalistas y absolutistas. Una constante desde el siglo XIX y que terminaría con nuestra infausta guerra de 1936 entre españoles. Pero bueno, ese es otro tema. Pues bien, volviendo a estos sucesos, entre pitos y flautas ganan los de Merino en un primer momento, pero no cantaron victoria. Los 100.000 hijos de San Luis, que ni eran 100 ni eran todos hijos de Luis, cogen y invaden España y le dejan en trono en bandeja a Felipe VII. Total, que ya tenemos otra vez absolutismo en el reino. A nuestro cura, pues le habían tomado la matrícula y claro, le tocó pagar prisión. Pero no preocuparos, que los curas de tontos tienen poco. El bueno de Merino y Gómez se acogió a una amnistía otorgada en 1824 y con las mismas recoge sus bártulos e imagina dónde se marcha. Efectivamente, de nuevo se va a Francia, donde ejerció el ministerio hasta 1841, año en el cual regresa de nuevo a casa para ejercer en la iglesia de San Sebastián, en la calle Atocha, número 39, que era el antiguo barrio de las Musas de Madrid. Como a todo personaje ilustre que se precie, la suerte o la mala suerte forman parte de su vida. Pues bien, a nuestro cura nada más y nada menos que le toca un premio de 5.000 duros en la lotería. Sí, efectivamente, por aquel entonces ya habíamos inventado la Lotería Nacional y también fuimos pioneros. A ver si os creéis que los de William Hill o del B365 fueron los primeros, simplemente por el hecho de ser guiris. No, los españoles hemos innovado en muchísimas cosas. Otra cosa es que tengamos el reconocimiento. Por lo que creo que tenemos o podemos tener a bien de decir que nuestro cura es un tipo, como poco, perdón, un cura con suerte divina. Nuestro cura parece ser que no siguió mucho los evangelios y con el dinero obtenido con el premio se montó un negocio de préstamos de elevado interés. Vamos, una especie de empeños a lo bestia del 19 español. Pero claro, aquí somos de sangre caliente y un negocio así, muchas amistades no te granjea. Y para colmo, el bueno de Martín se enzarzó con otro religioso y claro, con la iglesia hemos topado. Pues al díscolo Martín, en 1846, le meten un traslado forzoso a la iglesia de San Millán, el número 15 de la calle Embajadores, de la que fue poco después expulsado de su llegada. Sus contemporáneos lo definían como era el merino alto, delgado, pelo enteramente blanco y de convulsión robusta. Desaseado en su traje, poco expansivo y menos afectuoso en el trato social. Se le veía casi siempre solo por carecer de verdaderos amigos. De carácter arrogante, irascible y solitario, ávido lector y buen conocedor de los textos clásicos. Tenía su residencia fijada en el callejón del infierno número 2. Casualidad. Vivía con la compañía de una criada llamada Dominga Castellanos y recibía las visitas ocasionales del sacerdote de la Basílica de San Miguel, sita en la calle San Justo. Según sus propias declaraciones, su medio de vida en la capital era ejercer como saltatumbas. Creo que con esto ya podemos elaborar, o por lo menos imaginar, un perfil de nuestro amigo, el cura Merino, ¿no? Vamos al día de autos. Aquel lunes, nuestro cura Merino acudió a la madrileña iglesia de Atocha con la finalidad de atentar contra su majestad la reina doña Isabel II, aunque su objetivo principal realmente era el general Narváez, regente del reino, y para ello, bajo el hábito talar, portaba un cuchillo, que digamos, para su historial, pues quizás el plan tenía alguna fisura que otra, ya que por aquel entonces podía haber utilizado un arma de fuego, por ejemplo, ¿no creéis? En aquella jornada, la reina acudía a misa por primera vez tras alumbrar a la infanta Isabel de Borbón, conocida popularmente como la Chata, quien con los años fue muy querida por el pueblo español. Nuestra monarca Isabel II quería dar las gracias por tan venturoso parto, ya que sus dos anteriores hijos habían muerto. Fue a salir del oficio cuando el cura Merino, uno más de los sacerdotes que allí se encontraban, se aproximó a la reina. Y tras inclinarse ante ella como si fuera a hacer una reverencia o entregar algún documento, le lanzó una puñalada, que bien podría haber sido mortal de necesidad, de no haber sido por las ballenas que armaban el corsé que vestía, sirviendo como escudo protector. Esas ballenas amortiguaron el golpe y la rápida actuación de la comitiva real impidió que el agresor les asestara una segunda cuchillada. La reina cayó de espaldas, al tiempo que el coronel de alabarderos, Manuel de Mencos, se hacía cargo de la princesa recién nacida para protegerla. El resultado final fue una herida leve sufrida por la reina.
La verdad que poca historia tras la detención del regicida. Fue juzgado y condenado a garrote vil, siendo ejecutado tan solo 5 días después. Se ve que la justicia del 19 era un poco más rápida que la del 20 y 21 juntas. Finalizado la ejecución, su cuerpo fue quemado y sus cenizas aventadas. Como sucedería en otras ocasiones, este hecho produjo, además de la lógica como uso social de la época, una reforma en la organización policial española, que parecía pagar los platos rotos de una sociedad tan inconformista como era la española del 19. ¿Os ha gustado este pequeño relato? Pues vamos a seguir avanzando un poco más, pero tan solo un poco en nuestra historia de la Policía Nacional Española. Llegamos al primer apenas que os he comentado antes, de aquel primitivo Real Decreto del 52. Tan solo a los 6 años, en 1858, Su Majestad, la reina Isabel II, tiene a bien la reorganización del cuerpo de vigilancia. Aquí encontramos un cuerpo mixto, es decir, compuesto por funcionarios civiles y una fuerza organizada militarmente, los cuales son los encargados de la preservación del orden público y la persecución de malhechores y personas de mal vivir. Vamos, que básicamente la seguridad ciudadana y la investigación de hoy día. En cada uno de los distritos de aduana, audiencia, congreso, correos, hospicio, hospital, inclusa, latina, palacios y universidad, habrá un inspector a la orden del gobernador, que tendrá a las inmediatas suyas al secretario, oficiales y subalternos que determine el reglamento. Habrá además 3 inspectores encargados de vigilar cuidadosamente el cumplimiento de servicios especiales que se designarán y 2 subinspectores, uno para Aranjuez y otro para Chamberí. Los sueldos anuales de cada una de las clases de empleados en la vigilancia de Madrid eran: el inspector 12.000 reales, el subinspector y secretario de inspección 8.000, el oficial 6.000, el escribiente 4.000 y el ordenanza 2.280. Para gastos de material, objetos de oficinas y escritorio se señalan 6.000 reales anuales a cada inspección, 3.000 a los inspectores especiales y 2.000 a los subinspectores. El gobernador de la provincia de Madrid tendrá agregada a la Secretaría una sección central de vigilancia pública, compuesta de un oficial con un sueldo de 10.000 reales, 2 con el de 8.000, 2 con el de 7.000 y 12 escribientes con el de 4.000. Para los gastos de oficina de esta sección se señalan 20.000 reales anuales. Esta reorganización ya contemplaba la sustitución interina de los inspectores, que corresponde a los secretarios, sin perjuicio de que el gobernador designe al inspector de otro distrito cuando lo juzgue conveniente. Esto le sonará a nuestros opositores. Para ser empleado de cualquier clase en la vigilancia pública de Madrid, se requiere no haber sido preso ni procesado criminalmente. Se necesitará además, para ser nombrado inspector, estar en posesión del título de licenciado en Derecho o haber servido al Estado en carrera civil o militar sin nota desfavorable durante 6 años y tener la edad de 30. ¿Qué os parece? ¿Alguno de estos requisitos sigue vigente en 2020? Iguales circunstancias deberán reunir los que aspiren al cargo de su inspector y secretario, siempre que hayan servido 4 años por lo menos y cuenten 25 de edad, y a su vez la misma se exigirá a los que pretendan las plazas de oficiales y 2 años de servicio al Estado. ¿Conocéis las plazas reservadas a militares? ¿Pensáis que es algo nuevo? Negativo. Escuchad bien. Serán preferidos para los destinos de vigilancia pública entre los pretendientes que tengan servicios militares o que hayan pertenecido a la Guardia Civil. Por primera vez se establecen unas directrices para los calabozos y depósitos judiciales, así como los materiales que pudiesen hacer falta en alteraciones del orden público por parte del Ministerio de la Gobernación. A estos lugares se les denominaba prevenciones civiles y su construcción, alquiler y mantenimiento estaban costeados por el Estado. Como lo del cambio de denominación de la policía ya era vicio, la Dirección General de Seguridad, que nació en marzo, murió en octubre, pasando a llamarse desde ese mismo momento Dirección General de Gobierno del Ministerio de la Gobernación. Si os preguntamos por la presencia de la Guardia Civil en ultramar, ¿a que todos responderéis afirmativamente sin ningún titubeo? Pues os subimos la apuesta. ¿A que si os preguntamos por la Policía Nacional Española en Cuba, esa misma afirmación se convertiría en interrogante? Pues sí, amigos, también estuvo allí la Policía Nacional, y para muestra un botón. En este momento, al igual que estamos haciendo desde el inicio de nuestra historia, nuestros espectadores de YouTube están viendo imágenes relativas a todo lo que estamos hablando. Y para constatar la presencia de la Policía Nacional en Cuba, estamos mostrando un sobre el cual tiene un sello matasellado de la Policía Nacional en La Habana, Cuba, cuando era española, y correspondía a la jefatura de la policía de La Habana. Vamos, no nos podría decir que no es una auténtica pasada.
Investigando, incluso la policía de las Antillas españolas es más antigua como tal que la peninsular, ya que el 19 de noviembre, escuchar, de 1769 es refrendado por Real Cédula de Carlos III el proyecto de reglamento de policía y ordenanzas, el cual contemplaba el comisario de policía en atención al barrio en lo correspondiente al orden y la disciplina. En La Habana, durante el año 1816, se estructura el sistema de policía, designándose como inspector y responsable del orden público al regidor del ayuntamiento y bajo sus órdenes a los comisarios y tenientes comisarios de los respectivos barrios. Básicamente, el trabajo de aquellos policías era el de rondas nocturnas, así como las partidas de persecución en La Habana, Puerto Príncipe, Camagüey y Santiago de Cuba. Posteriormente, se decide dejar las partidas, rondas y patrullas, con el apoyo de los vecinos que el Estado subvencionaba. A los policías se les pagaba con recaudaciones que se recogían entre la población. ¿Pensáis que los cambios de denominación eran un vicio de la metrópoli? Vais a comprobar que no. Durante la década de 1820, en la nueva división política administrativa, a los efectos policiales se les estructuró el servicio de policía en barrios atendidos por el regidor de policía, el cuartel atendido por el diputado de la Policía Interior y cuadra atendido por el vigilante de policía. Es de justicia el hacer referencia a este punto a que los miembros de este cuerpo policial no eran profesionales dedicados plenamente a esta labor, cosa que se corrige por las necesidades de la época con la creación del primer órgano policíaco profesional, estableciéndose el 15 de julio de 1834 al comenzar el gobierno de Tacón el denominado Cuerpo de Serenos, teniendo como función la protección y seguridad pública. Al igual que en la actualidad, los dos cuerpos estatales comparten y se reparten demarcaciones, la Cuba española no fue una excepción. Así, en 1844 se instauró la Guardia Civil, que cumplió los aspectos básicos de la institución policial. Desde los principios del siglo XIX se manifiesta con fuerza la necesidad de establecer la institución policial en Cuba. Así es como el 22 de septiembre de 1853 se conoce el primer reglamento para el cuerpo de la policía en la capital. La Real Orden del 6 de mayo de 1855 no solo refrenda el cuerpo de policía en la isla de Cuba, sino que introduce transformaciones en la concepción de la policía. Los cuerpos de serenos, salvaguardia y guardia civil como fuerza auxiliar se mantendrían sin mayores afectaciones orgánicas y funcionales. También en esta época encontramos algo similar a las convocatorias de empleo público actuales, pero en el contexto del siglo XIX. Una Real Orden fechada el 22 de mayo de 1866 y aparecida en la Gaceta el 21 de junio siguiente, autoriza el aumento de plaza de vigilantes de segunda clase, a los que todavía se denomina salvaguardias, en el Cuerpo de Vigilancia de La Habana. Aquella Real Orden venía a decir lo siguiente: en vista de la Carta Oficial de Vuestra Excelencia, número 715, de fecha 15 de agosto de 1864, dando cuenta de haber aumentado 30 salvaguardias de segunda clase al número de los 160 que existían en el cuerpo de vigilancia, considerando que el servicio que aquel cuerpo tiene que cubrir en esa isla y muy especialmente en su populosa capital hace necesario el indicado aumento, ya consignado en el Presupuesto General de Gastos de 1865-1866, donde se fija en 190 el número de los expresados salvaguardias de segunda clase, y considerando que el mayor gasto que este aumento determina, al par que la circunstancia de ser impuesto por las condiciones especiales de población y movimiento de la ciudad de La Habana, aconsejan determinar que su ayuntamiento contribuye al gasto de la policía de seguridad en una proporción un tanto más elevada que la que actualmente se haya prescrita. Su Majestad ha tenido a bien 1. Aprobar el aumento de las 30 plazas de salvaguardias de segunda clase decretado interinamente por Vuestra Excelencia. 2. Disponer que desde el principio del próximo año económico satisfaga al Ayuntamiento de La Habana la tercera parte en vez de la cuarta que sufraga actualmente, el coste de personal y material del cuerpo de vigilancia, según se haya establecido en el capítulo 7º, artículo único y capítulo 8º, artículo 1 en la sección 6 del referido presupuesto. Como bien sabréis, pues el ambiente por la Cuba española de final del siglo XIX no era el más propicio, con los yanquis malmetiendo. Que si esto no puede seguir así, que si véndeme la isla, que si te llevo el Maine, te lo reviento y te monto una guerra. Pero eso es otra historia. Y nos hemos adelantado unos pocos años, pero ya sabemos por desgracia cómo acaba. Pero vamos al tema que nos concierne. La policía como tal no está al margen de los acontecimientos sociopolíticos de la época. Al estallar la guerra a los 10 años, la policía colonial asumió la salvaguarda de los intereses políticos desde el punto de vista policíaco,
reforzado con fuerzas auxiliares, como es el caso del Cuerpo de Voluntarios. Otro aparato auxiliar de la policía durante la guerra fueron las llamadas Fuerzas Militares del Orden Público el 17 de julio de 1875. Al igual que hoy, la policía sirve para todo. El 23 de junio de 1880 se emite un reglamento orgánico para la policía donde se ratifican dos tipos de servicio. Uno, de vigilancia y seguridad a cargo del gobierno, y dos, el municipal al de los ayuntamientos. Las jefaturas de policía y las comandancias de la Guardia Civil, ambas con fines policíacos, la primera con carácter civil y la segunda eminentemente militar, quedaban así definitivamente separadas. ¿Recordáis aquello de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil? Aquello del mando unificado, pues en Cuba ya existió y tuvo el mismo éxito que aquí en pleno siglo XXI. Vamos, unos visionarios. ¿Pensáis que el código ético de la Policía Nacional es actual? Pues tampoco. Durante la época de 1880 se realizan determinadas modificaciones estructurales y se consolidan normas éticas policiales. La policía quedaba dividida en policía gubernativa y policía municipal a partir de ese momento. En el mes de septiembre de 1898 ya es un hecho de la derrota española en la guerra hispanoamericana y nuestra marcha de la que llegó a ser, junto con Puerto Rico, las primeras autonomías españolas. Esto ocasionó una subordinación y desorden en el cuerpo de vigilancia, la disolución y evacuación del batallón de orden público. El gobernador civil creó una nueva forma de policía, a la que el pueblo cubano bautizó como policía de rifles, lo cual era la policía colonial. Y así concluye la historia de la Policía Nacional en la isla de Cuba. También en Puerto Rico existió un cuerpo de policía y seguridad municipal y orden público, que empezó a operar a partir de 1878, la cual tuvo un carácter militar. Al igual que en las Filipinas existió un cuerpo policial denominado carabineros. Pero no entraremos en detalles y si os interesa, el tema de las policías de nuestras provincias de ultramar lo podemos abarcar en un capítulo aparte dedicado especialmente a ellos. Volvamos a los territorios peninsulares. Creemos que muchas de las cosas cotidianas de la policía actual son contemporáneas, pero ni mucho menos es así. Ya lo estamos demostrando durante el capítulo de hoy. Con el tema de la estadística pasa 3/4 de lo mismo. De forma habitual, los periódicos de aquellos años reflejaban en sus páginas los servicios realizados por las fuerzas del orden, haciendo alusión a los resultados obtenidos para mantener informada así a la población de los éxitos de su policía. Lo que venía siendo un gabinete de prensa y protocolo, el TikTok de la época, o el Twitter, o el Facebook, las redes sociales. ¿Queréis que nos adentremos en la estadística de, por ejemplo, el mes de mayo de 1856 en Madrid? Vamos a ver cómo se lo gastaban los paloteros de la época. En el distrito de Palacio se han preso un ladrón, 1 por sospechas, 2 rateros, 5 indocumentados, 3 por quimeras y heridas, 5 por embriaguez y faltas a la autoridad, 2 de orden superior y un vago, total 20. En el de Maravillas, 5 ladrones y una mujer, 22 por faltas a la moral, 4 por quimeras, 3 por embriaguez y faltas a la autoridad, 1 por orden superior, 3 desertores de presidio y 13 vagos. Y así por todos y cada uno de los barrios y distritos policiales madrileños. Vamos a recapitular. Total general de prisiones, 32 ladrones y 8 mujeres. 5 sospechosos y 2 mujeres, 52 por faltas a la moral, 8 rateros, 3 estafadores, 7 prófugos, 5 indocumentados, 26 por quimeras y heridas, 32 por embriaguez y falta de autoridad, 5 de orden superior, 4 desertores de presidio, 2 del ejército, un monedero falso, 2 seducidos y cómplices, 40 vagos y 2 mendigos, los cuales hacen un total de 236. Sigamos avanzando. Tras la creación del Cuerpo de Vigilancia Pública en Madrid en 1852 y tras diferentes reorganizaciones de los años posteriores, con fecha 21 de octubre de 1863, se publica el reglamento por el que se crea y ha de regirse este cuerpo en todo el territorio nacional. A destacar de este reglamento quedan definidas los empleos en las diferentes escalas. Artículo 1. Inspectores de primera, segunda y tercera clase. Secretarios de primera y segunda clase. Oficiales primeros y segundos. Jefes de vigilantes, subinspectores de primera y segunda clase, vigilantes primeros cabos, vigilantes segundos, terceros y cuartos. Artículo 4. Los inspectores serán destinados a las capitales de provincia según su clase, sin perjuicio de poderlo ser también con cualquiera de las 3 categorías y sueldos en que están divididos, en población que no sea capital. Artículo 8.
Los jefes de vigilantes y los subinspectores, además del cumplimiento de las órdenes que se les comuniquen y de los deberes propios de su instituto, serán los superiores inmediatos del personal de vigilantes de su inspección respectiva y cuidarán del comportamiento, policía individual y conducta de aquellos, poniendo en conocimiento del inspector para los oportunos fines, así las faltas como los hechos y circunstancias recomendables. Artículo 11. Los vigilantes disfrutarán el haber de 3.285 reales anuales los primeros, 2.920 los segundos, 2.555 los terceros y 2.190 los cuartos. Artículo 11 bis. Los revisadores de las Vargas del Miño que existen en la provincia de Pontevedra serán considerados y gozarán el haber de vigilantes cuartos. Artículo 12. El que ingrese en el cuerpo como vigilante se le exigirá la circunstancia de tener 25 años de edad, ser español y de buena vida y costumbres, saber leer y escribir. Serán preferidos los licenciados de la Guardia Civil o del Ejército sin nota desfavorable, y entre estos los que hubiesen sido cabos o sargentos. Artículo 13. Las vacantes que ocurran se proveerán 2 de cada 3 por rigurosa antigüedad, en la clase inferior inmediata, y la tercera será de libre provisión. Si ésta recayera en el más antiguo de dicha clase inferior, no obstará para los turnos de ascenso por antigüedad. Artículo 14. La antigüedad para el ascenso se computará por la fecha del nombramiento. Si fuere la misma, por la nota de la toma de posesión. Si ésta fuere también igual, se atenderá al mayor número de años de servicio con el mismo sueldo, aun en distintos destinos. En identidad de casos se computarán todos los empleos de real nombramiento. Y por último, se atenderá a la mayor edad. Artículo 17. Con objeto de mejorar la situación de la clase de vigilantes, se les asignará una gratificación de 50 céntimos diarios a cada plaza para vestuario, a fin de que puedan reponer anualmente las prendas menores y cada 3 las mayores. Ya veis que este reglamento no dejaba nada al azar. Vestuario, sueldos, ascensos, vamos, como debe de ser. Ya hemos podido comprobar cómo la sangre caliente española hizo estragos a lo largo de nuestra época. Pues bien, para no aburrirse nuestros antepasados, en 1868 montamos la Gloriosa, que no es ni nada más y nada menos que una revolución que sirvió para destronar la dinastía borbónica representada por Isabel II, iniciando así el denominado Sexenio Democrático. Este abrió la puerta a la instauración de una nueva dinastía que tuvo como primer y único representante al duque de Aosta, quien accedió al trono español con el nombre de Amadeo I de Saboya, el cual fue designado por las Cortes el 16 de noviembre de 1870. Poco antes de que el bueno e incrédulo, pobrecito nuestro nuevo y breve rey, accediese al trono español, es cuando se crea el denominado Cuerpo de Orden Público, que estará vigente hasta ser sustituido por el Cuerpo de Seguridad, que de facto es creado por Real Decreto el 6 de noviembre de 1877. La prensa y mandamase de la época tuvieron a bien denominar esta vez a la policía como Cuerpo de Orden Público, y localizamos un dato que nos permite conocer cuándo el cuerpo, aunque de forma embrionaria, comienza a prestar servicio en Madrid. La fecha la encontramos en el diario La Correspondencia de España, que en su número del 28 de noviembre de 1868 recoge como noticia el hecho de que en esa fecha el Cuerpo de Orden Público presta su primer servicio en la capital de la nación. El 21 de julio de 1869, el Diario Oficial de Avisos de Madrid hace pública la convocatoria de una subasta, promovida por el Gobierno Civil, para suministrar 500 uniformes de invierno, 500 sombreros y 500 roténs para los agentes del Cuerpo de Orden Público de Madrid. Para aquellos que no sepáis lo que es un rotén, os vamos a poner antecedentes. Se trata de un bastón hecho de la rama del tallo de la rota. Quizás a los que conozcáis el Cali filipino os suene algo más. Básicamente son los mismos bastones que se utilizan para ese arte marcial. También hace una referencia al depósito total de unos 400 carabinas Miné en el Gobierno Civil de Madrid, el 9 de enero del citado 1869, por si es necesario su uso por parte de los efectivos del cuerpo. Hubo voluntad de que este cuerpo uniformado lo fuese igualmente en todo el territorio nacional, estableciendo para ello que el uniforme se compondrá de pantalón y americana azul, botón dorado, gorra kepis y capota azul con embozo encarnado. Este decreto, sin duda inspirado en el movimiento revolucionario nacido en 1868, alude a la deficiente organización policial existente hasta ese momento, criticando la imprevisión habida a la hora de crear el cuerpo de vigilancia que permite, según expresa, toda suerte de arbitrariedades cometidas por sus miembros, al considerarse como espías, y cuyas actuaciones han provocado entre la ciudadanía rencillas y odios. Se trata, pues, en definitiva, de crear un cuerpo garante de las libertades constitucionales y del mantenimiento de orden público y de la paz ciudadana, cuando ésta se ve alterada o perturbada.
En este sentido, el decreto no deja lugar a dudas al señalar que necesita un cambio, disponer de fuerzas a propósito para reprimir instantánea y enérgicamente las perturbaciones de orden público, los atentados contra las personas y los ataques a la propiedad. Igualmente, se establece la necesidad de refundir en una sola escala a inspectores y subinspectores, desiguales en sueldo, pero iguales en funciones. Igualmente, como medida extraordinaria, dada la precariedad económica del Estado, se hace necesario rebajar el sueldo de los agentes a 1.000 pesetas anuales, que es idéntico al que disfrutan los guardias municipales y superior al de la Guardia Civil. Un dato curioso y que nos ha sorprendido gratamente es este. De igual modo, se establece que el personal que resulte herido de gravedad o imposibilitado con ocasión del servicio, así como aquellos que arrostren peligros en la persecución de malhechores y cuantos presten cualquier servicio extraordinario poniendo en riesgo la vida, merecen que sean reconocidos sus sacrificios y se atienda a su familia, caso de hacerse necesario. Para ello, se fija la cantidad de 10.000 pesetas para satisfacer estas situaciones que, aunque se antoja escasa, es la única que el Estado puede afrontar con garantías. Por lo tanto, tenemos configurada la plantilla de Madrid en ese año de la siguiente manera. Un primer jefe con un sueldo de 4.000 pesetas anuales, un segundo jefe con un sueldo de 3.500, 30 inspectores con el sueldo de 2.500 y 500 agentes con el sueldo de 1.000 pesetas. Sin embargo, tan solo un mes más tarde, el 7 de julio de 1870, otro decreto organiza y determina la entidad de fuerza que ha de integrar el cuerpo de orden público y su distribución por todo el territorio nacional, modificando sustancialmente algunos aspectos de lo referido en el decreto anterior, creando clases tanto entre los inspectores como entre los agentes que pasan a ser de primera, segunda y tercera. Podéis observar que la estabilidad en el tiempo brillaba por su ausencia. Este decreto se refiere y menciona sin tapujos a la penosa organización periférica o de provincias, como se decía por aquel entonces, de la Policía Nacional, dada su errónea distribución de efectivos en las mismas, llegándose a dar casos de grandes poblaciones en donde existe una notable desproporción entre el número de inspectores y celadores de barrio existentes en relación con el de agentes, muy exiguo y mermado, que no bastan para garantizar la seguridad pública ni ejercer con garantías las labores necesarias de vigilancia. En cuanto a las provincias clasificadas, como de tercer orden, hay algunas en las que el gobernador no dispone ni de 10 hombres para ejercer su autoridad, lo que actúa en menoscabo del necesario control disciplinario al que tiene que estar sometido todo componente de una fuerza armada. Igualmente, refiere la falta de control y exigencia mínima de acceso al cuerpo, así como la insuficiencia salarial que en muchos casos no se permite a un agente llegar a la percepción de un haber de 220 escudos anuales, cantidad con la que difícilmente se podía sobrevivir, obligándolo a la realización de otras actividades, algunas de ellas contrarias al decoro del cuerpo. Eso de las incompatibilidades o de los trabajos dobles también es algo que llegó hasta prácticamente nuestros días, si no, decírselo a todos esos gemanes que hacían el taxi en sus días u horas libres. Como medidas correctoras se señala la reducción drástica de mandos en beneficio del incremento del número de agentes, la redistribución de los efectivos en función de las necesidades de cada localidad, exigencia para el ingreso de cualidades tanto morales como intelectuales, articulación de un régimen disciplinario aplicable en todos los casos, incentivación del personal a base de recompensas. Para dar cobertura a estas plazas, el decreto fija las condiciones de los aspirantes a los que se les exige saber leer y escribir, tener una edad comprendida entre los 23 y los 45 años, aportar certificado de buena conducta, siendo preferidos para el ingreso en iguales condiciones los licenciados de la Guardia Civil, Carabineros y Ejército, por ese orden. En cuanto a los alojamientos de estas fuerzas, se determina que dispondrán de casas cuartel en todas las capitales de provincia, así como en otras localidades donde se establezcan destacamentos permanentes, no permitiéndoles residir fuera de estos acuartelamientos. La confianza demostrada por el gobierno en este nuevo cuerpo la avala en el hecho de que, con fecha 27 de diciembre de 1870, el día en el que se produjo el atentado mortal al presidente del Consejo de Ministros, el general Joaquín Prim i Prats, la época se hace con sus páginas de la salida hacia Cartagena con el fin de prestar servicio a los actos de recibimiento del nuevo rey Amadeo I de Saboya, de un contingente compuesto por un inspector y 20 agentes de orden público. No debió responder el cuerpo a las expectativas en él depositadas, en especial después del atentado que le costó la vida al general Prim, ya que, con fecha del 20 de febrero del año siguiente, 1871, un decreto firmado por el entonces ministro de la Gobernación, el insigne Práxedes Mateo Sagasta, reorganiza el cuerpo otorgándole una organización militar y creando una sección de policía judicial. En cuanto a los distintivos, armamento y equipo, se definirán en el correspondiente reglamento.
En ese sentido, cabe señalar que la uniformidad fijada para este cuerpo era de guerrera y pantalón de paño negro, con cuello y bocamangas rojas, y sombrero bicorne de fieltro con galón dorado que se sustituye 2 años después por una teresiana de paño del mismo color que el uniforme. En cuanto a los 100 guardias destinados como auxiliares de la policía judicial, podrán ser elegidos libremente, sin atenerse a lo señalado anteriormente, es decir, el enchufazo de toda la vida. Los nombramientos correspondían, dependiendo del empleo, al ministro o al gobernador de turno. La separación de servicio de los individuos integrantes del cuerpo solo podrá llevarse a cabo como consecuencia de la comisión de un delito o en virtud de expediente administrativo. Parece ser que la puesta de largo de la fuerza fue el 29 de marzo de 1871, entre un boato típico de la época, con su desfile, banda de música, etc. Su uniforme, según los medios, era idéntico al de la Guardia Civil, salvo por las divisas, la espada y el capote ruso que los diferenciaban de sus hermanos de verde. El 29 de junio de 1872, otro decreto restituye al cuerpo su carácter y estructura enteramente civil, al entender que las funciones del cuerpo son enteramente civiles y que los derechos individuales están perfectamente contemplados en la legislación vigente. De esta época datan la creación de las subinspecciones de las estaciones ferroviarias del Norte y Mediodía, y en Alcalá de Henares y Aranjuez, quizás el primer antecedente de una especie de brigada móvil o policía del transporte de la época. Pocas modificaciones más en esta nueva reestructuración, salvo lo concerniente a la edad mínima de acceso, que aumenta de 23 a 25, manteniéndose la máxima en 45 años. Y más o menos con algún pequeño retoque, uniformidad y demás, que culmina en 1877, llevará a nuestra policía hasta el año 1941, creación del Cuerpo de la Policía Armada. Pero tranquilos, que antes de ese año no nos hemos olvidado, hay cosas, muchas cosas que contar y que no queremos saltarnos. Ya os hemos hablado del breve reinado de Amadeo I de Saboya. Pues bien, cuando nuestro rey dijo, españoles, ahí os quedáis, tuvimos a bien cambiar monarquía por república, y así nació la primera república española, que por ser fue aún más breve que el reinado del bueno de Amadeo. Aquí andábamos a leches entre carlistas, cantonales, nuestros rebeldes de la Cuba española, y coleccionando hasta 7 presidentes del gobierno en poco más de un año que duró la república. Pero si la lista de presidentes fue así, imaginad la de ministro de Gobernación, es decir, la de nuestros jefes que hubo. Pues idénticos fueron los reglamentos y modificaciones que sufrieron, como hemos visto hasta hace un momento. Vamos a hablar ahora de la Dirección General de Seguridad, que data del año 1886. La Gaceta del 27 de octubre de 1886 recoge el Real Decreto, fechado un día antes, por el que se crea, en el seno del Ministerio de la Gobernación, la Dirección General de Seguridad. Se elige como primer director general al mariscal de campo y diputado a Cortes Antonio Daván y Ramírez de Arellano. Tras ser sustituido en el cargo por Castor Ibáñez de Aldecoa, obtuvo como recompensa por sus servicios la embajada de la época, siendo nombrado capitán general y gobernador militar de Puerto Rico entre los años 1892 y 1895. Vamos a dar una pequeña pincelada al segundo director, el señor Ibáñez de Aldecoa. De las primeras cosas que hizo nada más asumir el cargo fue elaborar una circular fechada el 8 de mayo de 1887, la cual recogía el aumento de la delincuencia. La sociedad española de esos años era muy de China, trabuco o cualquier otro método análogo que pudiese resolver sus disputas, por pequeñas que fuesen, a tiros o navajazos. Y claro, al señor director no le quedó otra que recordar a los miembros bajo su mando que aquellas conductas estaban recogidas y penadas en nuestro Código Penal y solicitada de sus jefes la clara comprensión de la mencionada circular, así como a los guardias el celo suficiente para perseguir y reprimir aquellos delitos. Lo que viene siendo un toque de atención en toda regla, ¿no creéis? Vamos con el articulado del decreto, el cual asigna como funciones las siguientes. Vamos a resaltar aquí las más reseñables. La organización y ejecución de los servicios policiales asignados a los cuerpos de vigilancia y seguridad en que se divide la policía gubernativa. Por su parte, corresponde al mando de los cuerpos de seguridad y vigilancia en las demarcaciones provinciales a los gobernadores respectivos. El cuerpo de seguridad se organizará en las provincias a imagen de la organización y estructura que mantiene en Madrid. El presupuesto de gastos de personal de la nueva dirección se eleva hasta los 95.750 pesetas anuales. Y ahora adivinad. No echáis nada de menos, efectivamente, la Dirección General de Seguridad en su primera época fue disuelta el 7 de julio de 1888. Tan solo un año más tarde se vuelve a reorganizar. Un Real Decreto fechado el 28 de julio de ese año reorganizaba la policía gubernativa en todo el territorio nacional.
La nueva reorganización trae como consecuencia la desaparición del cuerpo de orden público en provincias, donde solo se mantiene el cuerpo de vigilancia, quedando el de seguridad constreñido su despliegue únicamente en Madrid. Llegamos ya a los primeros años del siglo XX y queremos contaros una historia basada en hechos reales, para que veáis que si nuestros personajes, en vez de ser españoles, fuesen yanquis, tendrían varias películas oscarizadas sobre su vida y milagros. Este es otro de nuestros hechos que se han repetido a lo largo de nuestra impresionante historia. ¿Conocéis la vida y aventuras de la monja Alférez? Pues bien, bajo el seudónimo de Antonio, la buena de Catalina de Erauso se embarcó en un galeón y allí estuvo años y años repartiendo estopa allá por el siglo XV en la América española. Tanto disimuló su caracterización que llegó a engañar hasta a su propio hermano, un capitán con el que llegó a convivir durante 3 años. Y no creáis que se dedicó a tareas menores. Antoñito destacó en primera línea combatiendo como soldado más fiero, lo que le valió su ascenso hasta el empleo de alférez. Pues como este, hay otros ejemplos y, como no, también lo tuvimos en la policía española. Ocurrió en el cuerpo de orden público, a primeros del siglo XX. Les dio por llamarle así. Fue un extraño caso que acaparó la atención de la prensa a principios de noviembre de 1906. Su escenario, Sevilla. Si tenemos en cuenta el decreto de 7 de julio de 1870, que organizaba y dimensionaba el despliegue del cuerpo de orden público en las diferentes ciudades españolas, tenemos que a Sevilla se le asignaba una plantilla integrada por un jefe de tercera, 2 inspectores de segunda, 8 agentes de primera y 107 de tercera, para que os vayáis poniendo en contexto. En aquel ambiente, una noticia insólita saltó a la prensa y pronto corrió como reguero de pólvora, no solo por la capital hispalense, sino por toda la nación. Se había descubierto que un guardia de orden público, cuerpo policial reservado exclusivamente para hombres, era en realidad una mujer. El guardia, de nombre Fernando González, aunque su apellido original era Markenson, al parecer de origen francés, contaba ya con 70 años de edad y con una antigüedad de 30 años en el cuerpo, estando sus servicios regalados a funciones de apoyo. Es curioso comprobar que las funciones en que se empeñaba el protagonista de la historia estaban expresamente prohibidas en sus sucesivos reglamentos, que impedían distraer efectivos del cuerpo en otras misiones que no fuesen las asignadas al instituto. Pese a todo esto, este guardia, conocido popularmente en Sevilla con el sobrenombre de Fernandito, se ocupó durante la mayor parte de sus 30 años de servicio en atender la cocina de la totalidad de los gobernadores civiles que pasaron por la capital andaluza, a los que tuvo oportunidad de mostrarles sus excelentes artes culinarias, especialmente en los suculentos guisos que les preparaba, lo que, pese a causar cierta extrañeza, le granjeó la admiración y respeto de estas autoridades, motivo por el cual prolongó la prestación de servicios más allá de la edad reglamentaria, establecida por aquel entonces en los 65 años. Fernandito llevaba una vida normal como la de cualquier otro compañero de empleo del cuerpo de orden público. Era viudo de una mujer con la que convivió en matrimonio durante 23 años. A este matrimonio, Fernandito había aportado un hijo de una relación anterior. Nada hacía sospechar que bajo su masculina apariencia se ocultase realmente una mujer. Incluso llamó la atención los cuidados y mimos que dispensó a su esposa cuando ésta apareció embarazada de un vástago que todos suponían que Fernandito era su padre. Las circunstancias adversas que al final provocaron ese insólito descubrimiento se precipitaron a partir del 29 de octubre de 1906. Ese día, el citado Fernandito sufrió unas lesiones de forma accidental que le obligaron a ser trasladados a un centro médico para ser atendido. Una vez en el hospital, se negó de forma tenaz y manifiesta a permitir ser reconocido por el facultativo, lo que, pese a provocar extrañeza, consiguió evitar así, en primera instancia, que se descubriese el engaño que le había acompañado a lo largo de sus 30 años de profesión. Al parecer, aunque se ignora la procedencia de la información, el gobernador civil de la provincia recibió el 1 de noviembre un escrito a modo anónimo en el que le daban cuenta de que el guardia Fernando González realmente era una mujer. Alertado por tal información, ordenó que se verificasen esos extremos, motivo por el cual obligó a la gente a ser reconocido por un facultativo del cuerpo, quien procedió a examinarlo contra su voluntad. Obviamente, descubriendo que realmente se trataba de una mujer con claros síntomas de haber dado a luz un niño. El gobernador civil, estupefacto por el descubrimiento, ordenó la inmediata apertura de un expediente y, dado lo avanzado de su edad, determinó como toda sanción la separación del servicio del guardia. La situación económica de este extraño personaje se convirtió en crítica al ser separado de servicio como consecuencia
del singular descubrimiento. Pese a todo, la popularidad de la que gozaba este personaje en Sevilla fueron muchas las voces que se alzaron para proclamar que auxiliaran a Fernandito, de la precaria situación económica en la que se vio sumido al dejar de percibir con regularidad los emolumentos del cuerpo tras haber sido separado del servicio. Sin embargo, todo quedó en buenas palabras y poco más. Nos deja una sensación de amargura y tristeza el comprobar que, tras el insólito descubrimiento, el personaje de la historia quedó sumido en una situación de pobreza crítica, abandonado a su suerte, perseguido incluso por los mozalbetes que lo apedreaban al verlo cruzar las calles que finalmente dejó de frecuentar. Cuentan que Fernandito pasó sus últimos días escondidos en un miserable desván del que apenas salía, sin apenas tener nada que llevarse a la boca y no teniendo ni siquiera recursos para abonar los meses del alquiler de su habitación. Esta situación lo llevó a deshacerse de la única joya que poseía, una imagen de pasta de San Cristóbal, que según sus propias manifestaciones le había acompañado a lo largo de su vida y que se vio en la necesidad de empeñar para poder comer. Durante los últimos días de vida, Fernandito, que jamás se recuperó del todo de las lesiones sufridas el 29 de octubre, barruntaba la posibilidad de vender los pocos muebles que poseía y abandonar Sevilla, una ciudad que amaba y a la que había prestado buenos e innumerables servicios y que jamás supo recompensárselos. Algunos de los periódicos de la época hablan que en sus últimos meses de vida, Fernandito consintió en vestirse con ropa femenina, con la que fue visto por las calles de Sevilla. Finalmente, el 3 de diciembre de 1907, a los 71 años de edad, fallecía en un hospital sevillano, como consecuencia de las heridas sufridas aquel fatídico 29 de octubre del año anterior. Queda aquí consignada la pequeña historia de una mujer que, desafiando los cánones sociales de la época, decidió vestir el uniforme de policía, en un momento histórico en el que ni el sueldo ni las demás prestaciones constituían, por sí mismas, un atractivo suficiente como para, olvidando el posible componente vocacional, abandonarlo todo e ingresar en aquel cuerpo de orden público de finales del siglo XIX. Allá donde estés, Fernando González, Fernandito, gracias por tu servicio. Pues estamos ya, como habéis podido comprobar, en el siglo XX. Estamos en un tramo de nuestra historia en el que ya nos han sido robadas nuestras provincias de ultramar y en España se puso el sol desde aquel lejano año de 1492. Pero sigamos viendo las curiosidades y devenires de nuestra querida Policía Nacional, que con el cambio de siglo y para no perder costumbre, vio alterada su organización y denominación en varias ocasiones más. ¿Cómo sería la depresión tras el desastre de 1998 en la que entró España ante tal duro golpe que en el año 1902, desde Madrid, tuvieron que partir 150 guardias con sus respectivos cuadros de mandos vía férrea hacia Barcelona? Vamos a situarnos. Barcelona por aquellos años tenía una población de unos 530.000 habitantes, algo menos que Madrid, pero sin embargo tenía una población flotante de unos 600.000 y en esto superaba a Madrid. Quizá la industria u otras circunstancias hacían que la ciudad condal fuese centro neurálgico de delincuentes venidos de toda España y el extranjero, lo que desbordaba la capacidad de la plantilla allí destinada, teniendo que desplazarse estos efectivos que hemos comentado desde Madrid en comisión de servicio, ofreciéndoles a posteriori el poder quedarse en aquella plantilla, toda vez que el gobierno convocó plazas de guardia para aumentar la plantilla catalana, cosa que ocurrió en 1905. De este nuevo siglo data la creación de la especialidad de caballería. El 11 de septiembre de 1903 se crea el Escuadrón de Caballería del Cuerpo de Seguridad de Madrid, con la previsión de comenzar a prestar servicio a primeros del año siguiente, aunque finalmente se retrasará hasta mayo por una serie de problemas burocráticos. En diciembre de ese año se publica la que será la uniformidad del escuadrón, casco de fieltro inglés y la capota que se añadirán al uniforme de servicio. Parece ser que el 13 de mayo de ese año hay constancia de que el escuadrón pasa su primera revista, comenzando seguidamente a prestar servicio. También de estos primeros años data la creación del antecedente de los que hoy son los grupos de motos. Madrid, octubre de 1905. Se prepara la visita de Estado del presidente de la República Francesa, para lo cual la ciudad vistió sus mejores caras. Destaca de manera especial la gran revista militar que en la mañana del 24 de octubre se celebró en el campamento de Carabanchel, en la que formaron un total de 13.000 hombres de todas las armas y cuerpos. Con motivo de esta visita del presidente francés a España, el Cuerpo de Seguridad estrenó en Madrid su primera unidad ciclista, que prestó servicio durante los días de estancia del estadista galo. A partir de entonces, las unidades ciclistas fueron potenciándose, llegando a estar presentes a finales de los años 20
en una buena parte de todas las plantillas de España. A este personal se les encomendaba el patrullaje por sus demarcaciones, tanto de día como de noche, estableciéndoles unos lugares para descanso y exigiéndoles estar siempre dispuestos para iniciar con sus máquinas cualquier persecución de delincuentes. Durante aquellos años, el Cuerpo de Seguridad participó en Madrid en cuanto dispositivos de seguridad se activaron con motivo de la presencia de reyes y jefes de Estado extranjeros. No tenía precisamente muy buen cartel ese cuerpo en todos los rincones de España, habiendo feroces editoriales en algunos diarios españoles de la época, que reclamaban un cambio de modelo para la policía, a lo que poco menos que tildaban de cómplices de malhechores o que estaban relegados únicamente a detener prostitutas o timadores, quedando la Guardia Civil para los demás cometidos de mayor importancia. Pero no todo era mala prensa, por lo menos en la Villa y Corte de Madrid. En esos movidos primeros años del siglo XX, y más concretamente en 1906, el anarquista Mateo Morral atenta el 31 de mayo contra su majestad los reyes Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia, el día de su enlace matrimonial. Aquel atentado costó la vida a 28 personas, entre ellos un teniente y un guardia de seguridad, así como innumerables heridos, lo cual activó un amplio dispositivo para proceder a la detención de elementos anarquistas que pudiesen estar relacionados con la comisión de este atentado, tanto en grado de colaboradores, encubridores, autores intelectuales, etc. Lo que le valió esta vez buena prensa y fama por la intervención. ¿Queréis saber cómo acabó el autor de aquel atentado? Pues tras su paso por prisión fue puesto en libertad, siendo detenido y fusilado en 1909, tras probar su participación en los hechos de la Semana Trágica de Barcelona. Curioso, ¿verdad? En 1905 tenemos a la Policía de Servicios Especiales. La proliferación de atentados anarquistas en los años primeros del 20 y finales del 19 llevó a las autoridades gubernativas a realizar una reorganización de la policía y con ello la creación de una unidad especial dentro del cuerpo de vigilancia, que era la encargada de controlar a extranjeros y asociaciones, así como un registro central de sospechosos de actividades criminales y reclamados. Se le asigna la vigilancia de extranjeros y el descubrimiento de las infracciones que estos cometan, la inspección del funcionamiento de las asociaciones, la vigilancia del control de los establecimientos autorizados para la venta de armas y explosivos, así como la vigilancia de aquellos condenados ya en libertad por asesinato, homicidio, robo, estafa y de manera especial los reincidentes. En cuanto al despliegue de esta policía, se fija finalmente en las localidades de Barcelona, Cádiz, La Coruña, Campo de Gibraltar, Madrid, Málaga, Oviedo, Sevilla, Valencia, Vizcaya y Zaragoza, extendiendo su acción, cuando las circunstancias así lo exijan, a las provincias limítrofes a las órdenes de los gobernadores respectivos. Cuando este personal se halle franco de servicio o no se perjudique el especial que tienen asignado, tendrán obligación de perseguir toda clase de delitos, auxiliando la acción de las autoridades, debiendo dar cuenta de los que ejecuten al gobernador respectivo. Las secciones de servicios especiales instalarán sus oficinas en los locales independientes en los gobiernos civiles, a los que no tendrán acceso el resto del personal. En ellos se conservarán debidamente custodiados los registros de extranjeros, asociaciones y personal sometido a vigilancia. Vuelve a haber otra reorganización en el año 1907 en el seno del Cuerpo de Seguridad. Recordemos que junto a ese coexistía el de vigilancia. Los cuerpos seguían bajo el mandato del gobernador civil de cada provincia. El jefe del cuerpo debía ser un coronel o un teniente coronel de la Guardia Civil, del Ejército o de la Reserva Activa al ejercer como jefe del cuerpo, siendo reservada la plaza de segundo jefe para un comandante, con igual procedencia que el anterior. Estos jefes podrán ejercer su actividad policial hasta los 65 años, caso de proceder de la Guardia Civil, o hasta la edad reglamentaria de retiro si proceden del Ejército. Los oficiales de seguridad se cubrirán con capitanes y tenientes de igual procedencia que los anteriores y con edad no superior a los 52 años, concediendo preferencia a los procedentes de la Guardia Civil que podrán optar a las vacantes hasta los 56 años aunque estén ya en situación de retiro. Sargentos, cabos y guardias de primera se proveerán en turnos de examen entre aquellos individuos del cuerpo que tengan reconocido méritos o antigüedad y ostenten el empleo inmediatamente inferior al de la vacante que pretendan cubrir. El ingreso al cuerpo se hará por clase de aspirante a guardia con sueldo, mediante examen y reconocimiento, siendo admitidos los licenciados y retirados de la Guardia Civil, carabineros y ejércitos, mayores de 23 años y menores de 45 los procedentes de los dos primeros institutos y de 40 los provenientes del ejército. Además de los aprobados que formen la clase de aspirantes con sueldo, se designarán
a los 150 siguientes, que formarán las aspirantes sin sueldo, que irán ocupando las vacantes de empleo superior a medida que se produzcan. Vamos, una especie de interinos. Los aspirantes con sueldo quedan obligados a realizar un periodo de instrucción teórico-práctico de 3 meses de duración, que tendrán que superar para ocupar plaza en propiedad. Ese mismo periodo de instrucción podrán realizarlo los aspirantes sin sueldo, que al superarlo ocuparán vacantes de aspirante con sueldo. La edad de retiro se fija a los 58 años. Los exámenes de aptitud se realizarán ante un tribunal compuesto por el jefe del cuerpo e integrado por oficiales del mismo, designados por el gobernador civil. A la toma de posesión de la plaza se firmará un compromiso inicial de 2 años, de duración renovable por iguales periodos. Como dato anecdótico, quiero reseñaros que todavía a esta fecha las categorías de vigilantes de primera, segunda y tercera del cuerpo de vigilancia vestían de uniforme consistiendo en guerrera y pantalón azul marino o negro con vivos verdes, color muy vinculado a los cuerpos policiales, y teresiana negra, sable y revólver. En cuanto a sus divisas, decir que los vigilantes de primera ostentaban los galones de cabo. A este personal, que realizaba en diferentes localidades funciones que más tarde asumiría el cuerpo de seguridad, al ser desplegado en ellas, se le autorizó a vestir de paisano desde 1910. El Real Decreto del 27 de noviembre de 1912 restaura la Dirección General de Seguridad, dando ello continuidad a este organismo hasta nuestros días. El primer titular de este nuevo centro directivo es don Ramón Méndez Alanís, auditor de división del Cuerpo Jurídico Militar y relevante jurista. Méndez Alanís, que fue el primer jefe superior de Policía de Madrid en 1909, hace una labor digna de elogio. Crea los registros de la Dirección General de Seguridad, establece los laboratorios de fotografía y de revelado por huellas dactilares y organiza el servicio policial por brigadas. Con esa organización busca la especialización de aptitudes, por lo que dicta normas concretas para los servicios de barrio, rondas y ciclista. De estos primeros y agitados años del siglo XX, que tantos cambios produjeron en la sociedad española, en lo concerniente al tema que nos atañe, vamos a citar unos datos tan curiosos como estos. En el año 1908 se crea la Guardia Colonial en la Guinea Española, que pasará a denominarse Servicio de Policía en el 1928. También en 1908 se crea la Academia de Policía en Madrid, dirigida por José Millán Astray. ¿Os suena? Puede que sí, pero no se trata del fundador de la Legión Española. En concreto, es el padre de este, y fue su primer director. Aquella escuela contaba con un gabinete de estudios antropométricos, siguiendo los sistemas de Garofalo, Nicéforo y Ferris, aulas, sala de cartografía, gimnasio y sala de esgrima. También del poco reconocido comisario general Millán Astray es la creación de una cosa que esperamos cada lunes como agua de mayo y que ha llegado hasta nuestros días. No es ni más ni menos que la Orden General. En el año 1909 se crea el Escuadrón de Caballería de Barcelona, los cuales eran conocidos como el Escuadrón de la Muerte. ¿Por qué? Fácil. Era debido al color oscuro de sus uniformes azul tina. También hubo un pequeño amago de crear la sección de guías caninos. Todo ello gracias al perro Ney. El perro Ney era el can del capitán Araguas, de la comisaría de la Latina en Madrid, y acompañaba a los guardias en sus rondas, y participó activamente en más de una detención, lo que le acarreó incluso una distinción y sin saberlo hizo que se planteara esta posibilidad. También en 1909 acontece la Semana Trágica de Barcelona. Resumiendo a grosso modo, de aquellas empezamos a ocupar la parte que nos había tocado en el reparto del continente africano mediante la conferencia de Algeciras, que fue, digamos, el reparto del pastel de los diferentes países entre las potencias imperialistas europeas. Total, que allí en el protectorado español, pues los rifeños pasaban día sí, día también, a cuchillo a los militares y a los trabajadores que hasta allí se habían desplazado para proteger o construir las infraestructuras de nuestros nuevos territorios. Claro, a todo esto, aquí en España, pues comenzaron las reclutas forzosas y las llamadas a filas de los reservistas para ir a socorrer o ampliar las guarniciones de Melilla. Claro, a los catalanes aquello como que les quedaba muy lejos y no veían un beneficio claro ni para el país ni para ellos aquella campaña de Marruecos. Y claro, pensaban los catalanes que con los atentados anarquistas que sufrían día sí y día también, veían que la detracción de militares
destino Marruecos, iba a repercutir en la sensación de inseguridad de la ciudad. Cabe recordar que por aquel entonces a Barcelona se le conocía como la ciudad de las bombas, para que os hagáis una idea. Total, que tras esta semana trágica de Barcelona, el balance de bajas y fallecidos entre las filas del cuerpo de seguridad fue el siguiente. Un guardia del escuadrón de caballería muerto, por disparo en el cuello. 2 tenientes, 3 sargentos, 3 cabos y 15 guardias heridas, de los cuales 5 fueron graves y los otros de menor gravedad o contusos o bajas para el servicio. En cuanto al de vigilancia, se contabilizaron un agente muerto, 4 heridos y un desaparecido. Por aquellos hechos, al cuerpo de seguridad y vigilancia se le concedieron 3 cruces rojas al mérito militar de primera clase, 3 cruces de plata al mérito militar con distintivo rojo pensionadas vitalicias, 10 cruces de plata al mérito militar con distintivo rojo y pensión no vitalicia, 8 cruces de plata al mérito militar con pensión no vitalicia y una gran cruz al mérito militar con placa. La Cámara de Comercio de Barcelona organizó una derrama popular entre la población, que repartió a las familias de los fallecidos y heridos entre los distintos cuerpos y ejércitos que pacificaron la ciudad durante aquellos días. Al cuerpo de seguridad se le asignó un montante de 8.535 pesetas, superando al de vigilancia que recibió 7.574,50 pesetas. Hechos similares a los de Barcelona también se vieron en La Coruña en 1909. El 25 de junio de 1911 comienza a funcionar en la Jefatura Superior de Policía de Madrid el servicio de identificación dactiloscópica, que complementaba únicamente la reseña de los detenidos, tarjetas alfabética y dactiloscópica, añadiéndose la fotografía al año siguiente, utilizando máquinas y equipos diseñados por el francés Alfonso Bertillon. También en 1911 se produce una modificación en el uniforme que supuso un devengo más elevado en las nóminas de los guardias, por lo que desde algunas editoriales se reclamaba un aumento de 2 pesetas en contraprestación por el gran trabajo que habían realizado durante las constantes alteraciones del orden público que venían sacudiendo nuestro país en este inicio de siglo. Uno de estos diarios era El Globo, que se posicionó como la mayoría de la prensa de la época, en acérrimos defensores de la patria, de sus ejércitos y de sus cuerpos de seguridad, por lo que no era de extrañar feroces editoriales contra el gobierno o el ministro de turno en favor de los servidores públicos para dignificar su trabajo. Igualito que hoy día, ¿eh? En agosto de 1917 concede a las clases y guardias del cuerpo de seguridad el derecho a ser atendidos en los hospitales militares, lo que sin duda supuso un importante avance en la cobertura sanitaria del personal, toda vez que existían hospitales militares en la práctica totalidad de las ciudades de donde se disponía de guarnición. En estas fechas, incluso después de la militarización del cuerpo en 1921, el personal de seguridad que acudía a ser atendido en los hospitales militares abonaba la totalidad de su estancia, descontándoselo de sus respectivos saberes, en contraposición con lo que sucedía con las guardias civiles o carabineros, que satisfacían en concepto de estancia una cantidad de 1,5 pesetas diaria, mientras que un guardia de seguridad abonaba entre 6 y 7 pesetas cada día. También pudieron acceder, mediante su correspondiente carnet, al uso de farmacias militares. Y eso, particularmente os aseguro, que fue una gran pérdida. Y así podríamos seguir. Atentados contra la corona, presidente del gobierno, huelga revolucionaria del 17, los sucesos del 28 de febrero de Madrid, infinidad de huelgas y revoluciones que, por citar tan solo un ejemplo, en la ciudad de Barcelona se llegaron a dar más de 400 en un solo año. La verdad que no eran buenos tiempos para ser guardia en España y en casi ningún lado. Fruto de los asesinatos de los presidentes Dato y Canalejas y la costumbre tan española de buscar un culpable o cabeza de turco, en el mes de junio del 21 se aprueba una ley por la que se autoriza al gobierno a reorganizar la policía gubernativa, cuerpos de vigilancia y seguridad. En su primer artículo se dispone, como se ha señalado, la creación de la Dirección General de Orden Público para sustituir a la hasta entonces existente de seguridad, encargándola de todo lo referente al orden público y a la gestión de la policía como nota más reseñable. Otra de las cosas que trajo esta nueva reestructuración fue el notable incremento o directamente en muchos casos la adquisición de vehículos para la modernización y las necesidades de la policía. Veamos algunas de las piezas. 12 automóviles de la marca Mercedes Hudson, destinados al personal del cuerpo de vigilancia de la Casa Real y de las rondas del presidente y de los ministros. 25 motocicletas provistas con sidecar de la marca Harley Davidson. 208 bicicletas para dotar a las nuevas unidades ciclistas. 2 camiones, uno de ellos celular, con capacidad para 24 detenidos.
y otro un Mercedes-Benz para el transporte rápido de un pelotón reforzado de guardias, 16. 2 autocamiones de la marca Adler y 2 cocinas de campaña con tracción animal, constituyendo con ellos el embrión del parque móvil de la policía. Me gustaría aquí hacer un inciso y destacar un noble gesto de compañerismo de los guardias para sus compañeros militares de la época que se las estaban viendo fastidiadas o con el agua al cuello en la campaña de África. En estas acaban de sufrir el desastre de Anual, o lo que es lo mismo, una auténtica carnicería de los rifeños contra nuestro ejército, y que se saldó con la muerte de 13.000 soldados españoles y nativos leales, y el aniquilamiento del regimiento Alcántara, que cubrió la retirada desordenada de nuestros efectivos hasta Melilla, y que en 2012 se le reconoció por fin en nuestro país la que es hasta día de hoy la última laureada de San Fernando, que es la máxima recompensa militar existente en nuestro país. Pues bien, los integrantes de la Policía Gubernativa, recordar, compuesta por los cuerpos de vigilancia y de seguridad, tuvieron una iniciativa que aparece plasmada en la Orden General de la Dirección, fechada el 16 de agosto de 1921, y la cual decía así: la Dirección considera que los cuerpos de vigilancia y de seguridad por sí mismos están en el deber de probar ostensiblemente su amor a nuestros hermanos del Ejército de África y propone se adquiera, para ofrecérselo, un tanque o carro de asalto. Aquel tanque o carro, lo desconocemos, fue finalmente entregado los primeros días de enero de 1922 al Ejército de África. Llegamos al advenimiento de la Segunda República Española. Esta va a durar un poco más que la primera, pero tampoco tanto, ya que la inestabilidad era una constante durante la misma y, claro, afectó a su vez a la policía. Vamos a ver qué tal les fue. El cuerpo de seguridad sufrió una profunda transformación para adecuarlo a las nuevas necesidades y exigencias, especialmente derivadas de la problemática social reinante en España en aquellos años. Atrás quedaba la estampa estereotipada de guardia, cubierto con su casco de fieltro inglés y armado con su machete policial de punta Roma, que de nada servía ya para hacer frente con garantía a las cada vez más persistentes y radicalizadas algaradas callejeras. Con la llegada de la Segunda República, el cuerpo se estructuró en 2 secciones. De un lado, la de servicios locales y de otro, la de vanguardia y asalto. Con ellas, coexistiendo en perfecta simbiosis, se atendía a la totalidad de las misiones asignadas reglamentariamente al cuerpo. Las secciones de vanguardia y de asalto de nueva creación suponían una inyección de savia innovadora a la institución, a través de la captación de magníficos guardias procedentes de las filas del ejército, del que en la mayoría de casos acababan de licenciarse. A esto hay que añadir la alta cualificación profesional de la oficialidad y jefes, procedentes todos ellos también del ejército, que ya habían tenido la oportunidad de mostrar su valía profesional y su valor personal en la larga campaña de pacificación del protectorado marroquí concluida en 1927. La sección de gimnasia, creada en Madrid en 1930, siendo director general de seguridad el general Mola, había germinado y comenzaba a dar sus frutos. Por ello, con la irrupción del régimen republicano en el escenario nacional, se encargó al prestigioso teniente coronel Agustín Muñoz Grandes la organización, siguiendo la misma filosofía de las secciones de vanguardia y asalto, que andando en el tiempo llegarían a alcanzar tal importancia dentro del cuerpo de seguridad que éste pasaría a añadir la presión y asalto en su denominación oficial. A partir de ese instante, la preocupación primordial de los mandos de estas unidades fue su perfecta instrucción y el estado físico óptimo de sus integrantes, estableciendo planes para optimizar su preparación física y dictando normas tácticas para la intervención de sus unidades con motivo de huelgas, revueltas o motines. De hecho, la práctica del jiu-jitsu y demás artes marciales eran de práctica obligatoria en la policía de primeros de siglo. Fue aquí cuando realmente podemos ver una modernización de la policía. Por ejemplo, se sustituye el clásico machete por defensas de caucho para disolver las alteraciones de orden público y con ello la lista de heridos o fallecidos por estos hechos. Se crean las compañías de especialidades, dotadas de armamento colectivo de tipo medio ligero, morteros Valero de 50 milímetros, ametralladoras Hotchkiss, fusiles ametralladores, etc. Sin embargo, las compañías de fusileros de los grupos, elemento básico para la lucha callejera, se dotaron, además de su armamento individual reglamentario, pistola y mosquetón, de defensas de caucho, defensas de asalto, agresivos químicos, etc.
Hay que añadir además de una casi completa motorización con camionetas con capacidad para 22 o 25 plazas en el transporte rápido de las fuerzas, los vehículos lanzaaguas y los blindados modelo Bilbao, que facilitaron una buena cobertura a la hora de desplegar las unidades de asalto en escenarios de mayor hostilidad. Incluso andando los años, se dotó a sus integrantes con casco de acero modelo 38 Trubia, construido a partir de 1934 y que no llegó a ser distribuido en la totalidad del cuerpo por el inicio de la Guerra Civil. Se estableció como unidad elemental de choque el pelotón, integrado por un sargento, 2 cabos, un cabo interino y 21 guardias que se dividían en 3 escuadras de 7 hombres cada una al mando de un cabo, salvo una de ellas que era mandada por un cabo interino. Cada pelotón disponía de una camioneta de 25 plazas para su transporte. En cuanto a su armamento, todo era individual, disponiendo la escuadra del centro, la segunda, de granadas lacrimógenas y de una pistola ametralladora con su munición de respeto correspondiente. Estas unidades eran sometidas a una intensa y diaria instrucción que comprendía las fases de orden cerrado, orden de aproximación y orden de encuentro. En igual medida, su preparación física e incluso las condiciones meteorológicas más adversas era otra de las constantes en su diario entrenamiento. En 1933 se hace desaparecer la denominada División de Ferrocarriles y Fronteras, creada en 1924, pasando sus componentes a crear y formar parte de el Servicio de Vigilancia de Estaciones, Brigada Móvil o Vigilancia de Fronteras. El 21 de julio de 1934, el Ministerio de la Gobernación autoriza que los miembros del Cuerpo de Seguridad porten armas vistiendo de paisano, encontrándose francos de servicio, o lo que es lo mismo, fuera de servicio. Parece ser que los policías, cuando finalizaban sus jornadas laborales, eran reconocidos en muchas ocasiones por clientes de la empresa, los cuales se cobraban las detenciones en forma de palizas, como atestiguan numerosos hechos de la época, y con lo cual se facultaba a estos policías para poder actuar en cualquier momento y situación, lo que redundaría en un beneficio a la ciudadanía. Con motivo de la concesión del derecho de uso de la bandera nacional al Cuerpo de Seguridad y Asalto, el cual fue concedido por el Gobierno de la República mediante decreto de 11 de junio de 1935, el cuerpo se vio la necesidad de crear una unidad de música, que sería la encargada de proporcionar los honores correspondientes a la enseñanza nacional. La unidad de música fue presentada oficialmente el 29 de septiembre de 1935 en el Paseo del Prado de Madrid, con motivo de la entrega de la bandera nacional al Cuerpo de Seguridad. La vida de esta unidad de música fue efímera, ya que quedó disuelta tan solo unos meses después, el 2 de marzo de 1936. A los opositores y policías de las últimas promociones, el himno Tesón de Hierro les debe resultar familiar. Pues bien, en el año 1935, aparte de estrenarse Enseña Nacional y Banda de Música, efectivamente, se convocó un concurso para dotar al Cuerpo de Seguridad de Asalto de un himno acorde. Aquel concurso fue ganado por un miembro de la 10ª Compañía de Sabadell, Juan Pacheco Ledesma, que acorde a lo bélico de la época lo tituló Por la patria se debe morir. Aquí vamos a saltar el triste periodo de nuestra guerra civil, para llegar a la organización de 1939, tras la finalización de la misma. Al igual que hemos hecho con las policías de las provincias de ultramar, si estáis interesados en conocer las distintas policías que actuaron durante la campaña nacional, tanto en el bando de la República como en el bando sublevado, tan solo tenéis que pedírnoslos y lo haremos. Vale. La Dirección General de Seguridad crea 4 comisarías generales: Fronteras, Información, Orden Público e Identificación, restableciendo la figura de los jefes superiores, con la creación de 4 nuevas jefaturas: Valencia, Sevilla, Zaragoza y Bilbao, además de las 2 ya existentes, Madrid y Barcelona, y organizando la Inspección General de las Fuerzas de Policía Armada y de Tráfico. Con fecha de 18 de octubre de 1939 se produce otro hito en la historia particular del Cuerpo de la Policía Armada: el nombramiento del primer inspector general de estas fuerzas, que recae en el general habilitado, coronel de artillería efectivo, Antonio Sagardia Ramos, que había dejado el mando provisional de la 61 División. Este general, de brillante hoja de servicios, había tenido una destacada actuación en la Guerra Civil. Su cese como inspector general se produjo por decreto fechado el 26 de noviembre de 1940. Con todo esto, tenemos la primera convocatoria de vacantes de la Policía Armada de Tráfico en 1939. El BOE inserta una orden del Ministerio de la Gobernación fechada al día anterior, en la que se convoca un concurso para cubrir 7.000 plazas en la Policía Armada y de Tráfico. Está dirigida a los excombatientes con más de 6 meses en el frente acreditado, así como a los excautivos que por tal motivo no hubiesen podido tomar parte en la campaña.
La convocatoria se hace extensiva a sargentos, cabos y soldados del ejército y la milicia nacional, con más de 21 años de edad y menos de 35. Se exigía carecer de antecedentes penales, poseer buena conducta, actitudes físicas necesarias y una estatura no inferior a 1,67, salvo para los laureados de San Fernando o los medalla militar individual, que quedaban exentos de esta exigencia. Acreditar inmejorables antecedentes políticos sociales y la adhesión al movimiento nacional, así como poseer la preparación cultural y profesional determinada por un programa elemental. Por su parte, los que aspiran a integrarse en la especialidad de tráfico habrán de prestar en posesión de la documentación oficial que acredite su aptitud para ese servicio. Se establecen los tribunales para los exámenes de acceso en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Valladolid, La Coruña y Vitoria. Obviamente, cada policía cuenta con una academia, no le va a ser menos. Una orden del 17 de octubre de 1940 dispone que comiencen a funcionar en las plantillas las academias para la preparación de cabos, sargentos y suboficiales, estando las primeras regidas por un subalterno y la de sargentos y suboficiales por un capitán, que será responsable de la instrucción tanto teórica como práctica del personal. Igualmente queda obligado a dar una conferencia mensual sobre temas profesionales a todos los efectivos de su unidad. En el año 1943 constituyó un año innovador para la policía española. Una orden del Ministerio de la Gobernación establece la uniformidad que, para actos oficiales y sociales, ha de vestir el Cuerpo General de Policía, lo que supone, en la práctica, la primera uniformidad reglada para un cuerpo policial de paisano, tras la supresión del uniforme que vestían los vigilantes de primera, segunda y tercera clase del Cuerpo de Vigilancia hasta 1910, en que se les autoriza a vestir de paisano. Con anterioridad, concretamente, un decreto del 18 de junio crea la Orden del Mérito Policial, que viene a dar respuesta a la necesidad de crear una recompensa especial para premiar y fomentar las virtudes profesionales de los miembros de la policía gubernativa. Tras señalar que esta recompensa debe constituir un legítimo orgullo para los que la poseen, refiere que debe servir de noble emulación para aquellos que aún no se han hecho acreedores a poseerla. Y para ello es necesario que para su concesión se exijan unos requisitos previos para prestigiar el que debe ser el más preciado galardón de un policía. La medalla al mérito policial se crea para premiar los servicios practicados en favor del orden, así como los trabajos o estudios de sobresaliente interés científico o técnico policial. Obviamente, estos primeros años trajeron una nueva banda de música y el correspondiente himno de la Policía Armada y de Tráfico. Como durante toda nuestra historia, esta no deja de tener anécdotas. Así, por ejemplo, el famoso y malogrado torero Manolete, en la que sería su última corrida en Linares, coincidió con un cabo de la Policía Armada, los cuales habían sido compañeros de armas durante la Guerra Civil, y que el también famoso toro que le dio muerte, Islero, hizo que nuestro cabo se acercase hasta la enfermería para donar 250 mililitros de su propia sangre para practicar una transfusión al diestro, que por desgracia fallecería la madrugada siguiente. Un decreto del 27 de junio de 1947 crea el empleo de cabo primero dentro del cuerpo de la Policía Armada y de Tráfico, categoría que había sido creada en los ejércitos por una ley de fecha 21 de junio de 1940, integrándolo dentro de la llamada clases de tropa, constituidas por policías de segunda, primera, cabos y cabos primero. De las primeras misiones encomendadas a este cuerpo, recordemos su régimen militar, fue la lucha contra el maquis, que fue una fuerza considerablemente grande y organizada con armamento, pesado inclusive. Trató de reconquistar España haciendo su entrada por los Pirineos. Aquella campaña duró 2 años, o alrededor de 2 años. Contó con la participación de nuestra Policía Armada entre los años 45 y 47. Se contabilizaron un total de 40 bajas, de ellas 15 muertos, 23 heridos y 2 prisioneros, de un total de 3.080 policías armados que fueron destinados a aquella misión. Con fecha 7 de agosto de 1941 se convoca la primera promoción de oficiales para su ingreso en la denominada Escuela de Oficiales de la Policía Armada y de Tráfico, para cubrir 50 plazas de alférez y donde realizarán un curso formativo de 6 meses de duración y una vez superado, tras la pertinente declaración de aptitud, serán promovidos al empleo correspondiente. El 31 de julio de 1942 tuvo lugar el solemne acto de entrega de despachos a la primera promoción de oficiales del cuerpo, recibiéndolo un total de 32 nuevos alféreces. Se celebró aquel acto a las 10 de la mañana en la academia, cita en la denominada Finca del Quinto, hoy Centro Policial de Canillas. El honor de convertirse en el primer teniente del cuerpo de la Policía Armada
le correspondió a Dámaso Gutiérrez Moreno, nacido en la localidad segoviana de Santa María de Riaza, en 1878. Vamos a conocerle un poco más brevemente. En el año 1907 se alistó como voluntario por 4 años, en el Regimiento de Infantería Saboya número 6, ingresando en el Cuerpo de Seguridad en el año 1914, quedando en el destinado de la plantilla de Santander. Merced a sus relevantes actos, pasó destinado por elección a la Sección Especial de Vigilancia de Su Majestad de los Reyes, ascendiendo en 1929 al empleo de cabo y pasando destinado a la 6ª Compañía de Seguridad en Barcelona. Con motivo de su ascenso a suboficial, es destinado al 10º Grupo de Asalto con guarnición en Oviedo, donde sorprende la guerra civil, tomando parte en la heroica defensa de la ciudad asturiana que le valió la Medalla Militar Colectiva. El 17 de agosto de 1939 asciende, por méritos de guerra, al empleo de alférez. El 22 de abril de 1940 se le concede una medalla de campaña, 2 cruces rojas de guerra y una cruz de guerra. El 30 de enero de 1943 es ascendido al empleo de teniente de las fuerzas de la Policía Armada y de Tráfico, siendo el primero del cuerpo en alcanzar este empleo. Dámaso Gutiérrez falleció en Madrid el 11 de julio de 1975, a los 87 años de edad. En 1960 se suprime el empleo de alférez en la Policía Armada, por agravios comparativos entre Ejército y Guardia Civil. El Boletín Oficial del Estado del 8 de abril de 1941 publica una ley reorganizadora de los servicios de policía, por la que se crea de manera efectiva el Cuerpo General de Policía, heredando las funciones y cometidos del Cuerpo de Investigación y Vigilancia. Y con esto ya tenemos a los chapas o policía secreta, por lo que se vuelve a cumplir la máxima de tener un cuerpo uniformado y otro de paisano. En 1946 se inaugura la Escuela General de Policía, situada en la calle Miguel Ángel número 5 de Madrid, hasta su cierre en el año 1978. En 1955 se crea el Patronato de Viviendas Santo Ángel de la Guarda, que se encargaba de adquirir terrenos, edificación de viviendas de renta limitada y administración de las mismas, con destino al personal del citado cuerpo y sus familias, teniendo como medios económicos los donativos, subvenciones y préstamos concertados con diversos organismos y entidades benéficas, el cual operó hasta más o menos el año 85. Lástima que desapareciese. En el año 1958 se tiene constancia como el año de creación de las unidades de subsuelo y se formó aquella primera unidad con 37 efectivos de todas las clases y escalas. También del año 58 data la fase experimental en Madrid del número de teléfono más antiguo de España de emergencias, el 091, entrando en servicio en Madrid y Barcelona definitivamente en 1960, haciéndose extensivo paulatinamente por el resto de la geografía nacional. En 1959 se crea la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, la cual asumió las competencias de vigilancia de carreteras. Con ello, las funciones de la Policía Armada quedaron restringidas exclusivamente al ámbito urbano. En 1960 se crean en la escala de suboficiales de la Policía Armada los empleos de sargento primero y subteniente. En 1969, en Logroño, se crean las banderas móviles de la Reserva General, de las que las actuales UIP pueden tomar su primer antecedente moderno. Algo que no nos puede resultar anecdótico es que la concesión y uso de la bandera nacional a la Policía Armada no llegó hasta 1970, aunque existe controversia al respecto, ya que en León se otorgó en el año 1941 una enseña o guión de mando de la Policía Armada, aunque en mi opinión personal y la del equipo de Permiso para Clave, tras haber visionado las imágenes, creemos que se trata más de un guión de mando que de una enseña nacional propiamente dicha. En el año 1971, por las necesidades, se abre en Badajoz una nueva Academia Especial de Policía Armada. En el año 1973 se autorizó a la Policía Armada a vestir de forma extraordinaria de paisano para servicios puntuales, manteniendo, eso sí, su carácter de agente de la autoridad. De ese mismo año data la creación del empleo de comandante de la Policía Armada. Del año 77 data la fundación de uno de los mejores grupos especiales del mundo. Efectivamente, nuestro Grupo Especial de Operaciones, el GEO. Su primera intervención se produjo el 23 de mayo del 81, con motivo del asalto que se produjo por un grupo de delincuentes al Banco Central de Barcelona. Disponemos de un programa especial, Vida de un GEO, que podéis escuchar de nuevo en iVoox y YouTube. La Ley 55/1978 de 4 de diciembre promulga la disolución del Cuerpo de la Policía Armada, siendo sustituido por la Policía Nacional,
contando en aquel momento con 41.676 efectivos en sus filas. La Policía Armada iba tocando su fin. El Boletín Oficial del Estado del 14 de marzo del 78 se hacía eco de una orden del Ministerio del Interior, por la que se convocaban 1.000 plazas para funcionarios en prácticas del Cuerpo General de la Policía. Los alumnos de la Escuela General de Policía, de las que 100 se reservaban para mujeres. Vemos que aquí ya tenemos la incorporación de la mujer a la policía. Del total, no llegaron a cubrirse ni el 50% de las plazas convocadas. Y así, en junio del año siguiente, el despacho de inspector de tercera del ya Cuerpo Superior de Policía fue recogido por un total de 42 nuevas funcionarias que fueron amadrinadas por Su Alteza Real la Infanta Elena. Posteriormente, otra resolución del Ministerio del Interior, de 5 de octubre de 1983, hace pública la primera convocatoria que admite personal femenino en el cuerpo de la Policía Nacional. Recordemos, los uniformados. De esta suerte, con fecha 5 de junio de 1985, son despachadas las primeras 53 nuevas policías. Total, en el año 83 ya teníamos mujeres tanto en el cuerpo uniformado como en el de paisano. El Boletín Oficial del Estado número 293, de 8 de diciembre de 1979, publica la Ley 55/1978, de 1 de diciembre, de la policía, por las que se crean los cuerpos superiores de policía y de la Policía Nacional. Oficialmente, la Policía Armada ha dejado de existir. En el año 1981, y dado los cursos lectivos 1979, 80 y 1980, 81, la primera promoción de alféreces de la Policía Nacional recibió su formación militar en la Academia General Militar, junto a los de su mismo empleo de las demás armas y cuerpos del Ejército, incluidos obviamente Guardia Civil. Estos alféreces cadetes habían iniciado sus primeros años de formación en la Academia Especial de Jefes y Oficiales del Cuerpo de la Policía Nacional de San Lorenzo del Escorial, creada en 1979 y activa hasta 1989. Recordemos en este punto que pese a la denominación y a la llegada de la democracia, el cuerpo uniformado de la Policía Nacional seguía siendo militar, tenía carácter castrense. En el año 1983 se crearon los Grupos Operativos Especiales de Seguridad, GOES, del cual ya hicimos un podcast sobre ellos titulado Vida de un GOES y del que os volvemos a remitir a nuestros podcasts de iVoox y en YouTube si queréis conocer algo más de sus integrantes. Y aquí lo vamos a dejar. Como veis, han sido unos esbozos de nuestra amplia y dilatada historia, en la que quizás los más críticos puedan decir que no es la historia común de un cuerpo, pero en mi opinión, el germen y las bases siempre han sido las mismas, al igual que sus dependencias jerárquicas, fuese cual fuese su nombre. Atrás dejamos los años de plomo, en que las diferentes bandas terroristas, en especial la ETA, asesinaba día sí y día también a nuestros servidores públicos. También dejamos la unificación y desmilitarización policial de la 2/86, la creación de la UIP y otras tantas unidades de las que ya hemos hablado o hablaremos en Permiso para Clave. También hemos pasado por encima sobre la presencia policial, como hemos dicho anteriormente, en Cuba y Filipinas. Pero es que nos hemos dejado su presencia en Guinea, Protectorado Español de Marruecos, la provincia de Sáhara Español, así como las aventuras y desventuras de la Policía Armada en la Segunda Guerra Mundial, enrolados en la División 250 Española de Voluntarios o División Azul. Pero estas son historias que vosotros, oyentes de Permiso para Clave, con vuestro feedback a este podcast, a través de vuestros likes y comentarios, decidiréis si queréis saber más sobre ello en próximas entregas. Ha sido un honor para mí y para el resto del equipo recorrer estos casi 200 años junto con vosotros. Y desde aquí queremos dar las gracias por la ingente cantidad de información suministrada a la que hemos podido tener acceso y bucear a la cuenta de Twitter Historia de la Policía Nacional, @historiapolicía, ya que sin ellos, sinceramente, no habría sido posible la realización de este programa tan completo. Muchas gracias, compañeros. Agradecer, como siempre, al equipo de Permiso para Clave todo el trabajo que realizan para que esto pueda llegar hasta vuestros dispositivos. Tanto el contenido de los podcasts como el audiovisual en YouTube y Twitch, y en especial a Carlos, nuestro particular Jedi de tecnología de Permiso para Clave. Gracias, Carlos, siempre por estar ahí a toque de corneta. A todos vosotros, gracias por estar ahí. Recordad suscribiros a nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Instagram, Facebook. Suscribiros a nuestros canales
compartir nuestro contenido, ya que esto nos dará mayor visibilidad, nos ayudará a llegar a más gente y a nosotros nos ayudará a crecer. Lo dejamos por hoy, muchas gracias a todos y recordad, buen servicio a todos y cuidado de fuera.